A costa pacífica na Colômbia é uma região que se localiza ao sudeste do país. São 4 os departamentos que têm em comum um imenso mar. A região pacífica se estende sobre 13.000 quilômetros de costa, que abrange os departamentos de Chocó, Valle do Cauca, Cauca e Nariño, desde Punta Ardita, com límites com Panamá, até Cabo Manglares, com límites com o Equador, entre montanhas, selvas extensas, manguezais e Oceano Pacífico, se alberga o Chocó biogeográfico. Esta região é reconhecida internacionalmente por sua floresta úmida tropical. Cobre menos de 2% da superfície terrestre. Contém entre os 50% e 70% das espécies nativas. É reconhecida por ser uma das áreas mais chuvosas do mundo, com valores superiores aos 10.000 milímetros de precipitação anual. Por su estructura ecológica, por sus formas de funcionamiento, por la gran biodiversidad que alberga, por las especies endémicas, etcétera, etcétera, es comparable con la Amazonía. Tiene varias características interesantes que vale la pena mencionar. Hacia el norte, básicamente en el departamento del Chocó, son zonas de acantilados, abruptas, que no tienen playas formales, sino que terminan básicamente por estructuras líticas de piedra y que hacen parte de todos los procesos geológicos de la cordillera occidental. Hacia el sur, en el valle del Cauca, Cauca y Nariño, son zonas que se denominan de bajamar, o sea, que no son abruptas, sino que son zonas de anegación, con una presencia bien importante del ecosistema de manglar. Los ecosistemas de manglares son aquellos sectores o aquellas regiones que son limítrofes entre los ecosistemas de selva húmeda tropical y el mar. Hay algunos biólogos como Henry von Pratt que dicen que los manglares de Colombia, y sobre todo los que están al sur del Océano Pacífico, son la salacuna del mar. Es decir, que dentro de su estructura ecológica ocurre una gran cantidad de elementos de orden biológico que después se desplaza a mar abierto. Esa es una zona bien importante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del funcionamiento y de la biodiversidad. Después de la zona de manglares, o sea que hay tres elementos importantes de tener en cuenta allí. Un ecosistema marino, un ecosistema de manglar, que es la transición entre los ecosistemas terrestres y el ecosistema marino, y un ecosistema de lo que se denomina por Holdridge selva húmeda tropical, que es un andenes más o menos de 60 kilómetros de ancho, que está cubierto por selva húmeda tropical y que más arriba, en las estribaciones de la cordillera occidental, se encuentran los ecosistemas de bosque andino y bosque ya pues premontano. Entonces, eso es bien interesante porque ahí la configuración ecológica y medioambiental del Pacífico caucano está determinado por esas tres zonas ecológicas claramente diferenciadas: el ecosistema marino, el ecosistema de manglar y el ecosistema de selva húmeda tropical. Esta selva húmeda tropical está caracterizada por tener una gigantesca biodiversidad que, como lo repito y lo reitero, es solo comparable con la presencia de la biodiversidad amazónica. Un ejemplo de este tipo de biodiversidad es que por hectárea se han encontrado más o menos alrededor de 400 especies diferentes de árboles, que ya es una biodiversidad bastante significativa y bastante grande. En términos humanos, en términos culturales, hay una prevalencia bien grande de comunidades indígenas negras, que fueron traídas hasta esa región por el fenómeno de la esclavitud. Para el departamento del Cauca existen 7 ríos principales,
que salen en 11 bocanas en salida al mar y que estructuran de alguna manera la lógica de lo viviente en estos territorios. Estos ríos que estamos mencionando son ríos que tienen una carga bastante importante de material aurífero y allí se asentaron una gran cantidad de minas, de reales de minas en la colonia que fueron traídas como mano de obra a estos esclavos para la explotación de estas minas. Eso configuró ya una estructura con cara de comunidades negras para el Pacífico. El 90% de la población del Pacífico caucano y colombiano en general es proveniente de comunidades negras. Se unen a estas comunidades negras un porcentaje muy bajo de comunidades indígenas, específicamente los Eperaras y Apidara en el departamento del Cauca, que son alrededor del 5 o 6% de la población y que son de alguna manera sobrevivientes de los principales grupos humanos que se asentaron en la región antes del proceso de contacto con los españoles. La ocupación humana de estos sectores indígenas tienen una profundidad histórica alrededor de la arqueología. Algunas fuentes arqueológicas nos dicen que hace alrededor de unos 10.000 años de ocupación humana tienen la presencia de las comunidades indígenas en la zona del Pacífico. En Colombia solamente existen 3 entradas al Pacífico, en esos 1.300 kilómetros de playa, que son la carretera Pasto-Tumaco, la carretera Cali-Buenaventura y la carretera Medellín o Pereira-Quibdó. O sea, eso nos da la idea del aislamiento geográfico, biológico y cultural, porque el departamento del Cauca no tiene comunicación vial carreteable entre la cordillera occidental y el océano, la región del Pacífico. Entonces, bajo esta perspectiva, el acceso a la zona del Pacífico es un acceso que solamente es por vía aérea o por vía marítima por el puerto de Buenaventura. O Pacífico, como outros territórios no país até faz 10 anos atrás, era considerado território de paz. Primero, el conflicto se vio marcado por la llegada de los grupos al margen de la ley, como las FARC, ELN, etcétera, etcétera. Las consecuencias de la llegada de este grupo subversivo trajo muchas consecuencias para las personas que vivíamos en la zona urbana, sobre todo. Y otra consecuencia que trajo para nosotros fue que diariamente nos tocaba desplazarnos hacia zonas cercanas, pero alejadas del municipio, para resguardar nuestras vidas. Antes uno podía caminar tranquilamente en López, irse a lugares en la noche, frecuentar lugares que hoy no se pueden frecuentar, o salir a horas que hoy uno no puede salir, sobre todo cuando uno de pronto se está divirtiendo, que va de pronto a alguna discoteca, o que digamos que no, que yo voy a quedarme haciendo una comida, por decir, en la calle, cosa que uno sí hacía antes, y hoy ya no se puede hacer. Otra cosa que usted no puede hacer es, como decimos allá, es estar hablando lo que a uno no le interesa. A violência armada e a chegada de empresas de mineração, madeireiras, entre outras, também são causantes da violência em diferentes municípios que abrangem o Pacífico colombiano. Como el capitalismo, por ejemplo, hoy tiene miras al Pacífico, a todo el Pacífico en general, no solo López de Micay, sino todo el Pacífico. ¿Para qué? Para explotar sus recursos, ya sea de fauna, ya sea de flora, el recurso suelo, el recurso mineral, y pues uno no sabe qué otra cosa estén pensando ellos explotar. Desde su ideología, pues, del modelo económico como tal, que es crecimiento económico, ¿no? Por medio de proyectos y de
muchas otras formas llegan a nuestro territorio con supuestos beneficios. Antes con la llegada pues, de los grupos subversivos al margen de la ley, se vivía una violencia que siempre uno pues la manejaba más, uno salía a cualquier hora de la noche, caminaba despreocupado y podía uno gozar hasta una noche de luna llena en la playa, en el puente, en cualquier lado. Ahora, con la presencia de grupos subversivos al margen de la ley, la llegada del capitalismo, tenemos también la llegada de la coca, que fue una época que marcó mucho mi vida, porque fue una época muy violenta, demasiado violenta. Aquí vimos como muchas personas que uno quiere se van, es decir, se mueren. Murieron muchas personas de manera muy violenta. Otra cosa que se dio fue que por primera vez sentí mucho, pero mucho miedo. Entonces, lo digo por mí, ¿no? A veces me siento como en un territorio ajeno al mío, al territorio en el cual yo vivía antes, que era tranquilo, pacífico, como su nombre lo indica, el Pacífico. La gente era muy pacífica, es todavía pacífica, solo que con la llegada de foráneos y de procesos foráneos, entonces ya se nos ha perdido esa paz. Cuando llega esta ley, ¿qué es lo que hace la gente? Comienza a organizarse. ¿Por qué? Porque la ley lo que está diciendo es que se le atribuyen las tierras a las comunidades negras, las tierras que han venido ocupando pues ancestralmente. ¿Para qué? Para que las trabajen, para que estas tierras se sirvan a las personas del lugar. Eso sí, sin llegar pues a hacer que el recurso que hay en ellas haga falta o que perjudique más tarde a las personas que viven allí en la comunidad. Y a través de esta ley se conforman los consejos comunitarios, que son movimientos étnico-territoriales que tienen autonomía para decidir o tomar decisiones acerca del territorio y para el bienestar de las comunidades negras. Otro elemento bien importante de este tipo de cosas es que en la actualidad las comunidades negras han establecido procesos y movimientos de fortalecimiento de su estructura cultural y de su autonomía territorial y de gobierno. Se crearon entonces, a partir de la enunciación de la Ley 70, se crearon consejos comunitarios que les dio autonomía sobre los territorios de buena parte del Pacífico colombiano y de casi todo el Pacífico caucano. Estos movimientos lo que buscan, los movimientos de comunidades negras, lo que buscan es la conservación de la naturaleza, de su estructura natural y ecológica, como un elemento de reafirmação da cultura. O Pacífico é um território com muitos rostos. Por uma parte, é rico e diverso, tanto em termos biológicos como culturais, e por outra, sofre pela violência armada e exploração da natureza. Canalete de chachajo tan fino y tan roncador, canalete de chachajo tan fino y tan roncador.